Disonantes, podcast feminista. Sean bienvenidas todas las personas a Disonantes, podcast feminista. En nuestro segundo episodio quisiéramos comenzar recordando a María Lugones, filósofa, feminista, investigadora, profesora y activista argentina, quien falleció el pasado 14 de julio. Lugones dejó un gran legado al feminismo, dentro del que se encuentra su teoría de los yo diversificados, su trabajo sobre el feminismo decolonial y el desarrollo del concepto de la colonialidad de género, donde postula que el género es una imposición colonial. Agradecemos a María Lugones por sus aportes al feminismo. Recordamos su frase: la raza no es ni más mítica ni más ficticia que el género. Ambos son ficciones poderosas. En el tema central de hoy hablaremos de los debates sobre el scratch. Doy paso a nuestras compañeras Carolina, quien nos hablará del hecho noticioso, Carito y Paola, quienes abordarán el tema central, y finalmente March, quien nos trae el recomendado de la semana. Quien les habla, Stephanie. En nuestro espacio noticioso, muchos de los reportajes escritos en diferentes fuentes periodísticas han reportado que el suicidio de la rapera Lady Joan Arévalo fue causado por su situación económica en medio de la pandemia. Pero en la columna de un periódico dan a conocer la denuncia que la rapera no se suicidó por situación económica. Un abuso estaría detrás. Anuncios que la coordinadora feminista de Bogotá se refiere al caso, denunciando que la joven fue víctima de un abuso sexual. Resalta la publicación, abro comillas: hacemos pública la denuncia sobre los verdaderos motivos de la muerte de Lady Joan Arévalo González, artista y rapera, que de acuerdo a las versiones de los medios de comunicación, se quitó la vida frente a sus hijos en la localidad de Bosa por la presión económica que sentía producto de los efectos de la pandemia. Lady realmente entró en un cuadro de depresión profunda luego de ser abusada sexualmente por 3 hombres. Uno de ellos es David Mendoza Romero, de 31 años, conocido como DMG, integrante de una barra futbolera de Bogotá. Cierro comillas. Como organización de mujeres en lucha, no estamos de acuerdo que este caso quede en la impunidad. Es sumamente importante que esta petición sea atendida, que la noticia sea de máxima difusión y que aquellos agresores se hagan responsables de sus actos y no sigan cometiendo cualquier tipo de agresiones contra las mujeres. No olviden que si tocan a una, respondemos todas. Arriba las que luchan. En el programa del día de hoy hablaremos sobre el aumento de denuncias por violencia de género en los distintos sectores y gremios sociales. Nos basamos en la lectura y discusión del artículo ¿Qué hacemos con las olas de denuncia por violencia machista?, escrito por Catalina Ruiz Navarro y publicado en marzo del 2019 por Volcánica, la revista feminista de Nómada. Primero, contextualizaremos quién es Catalina Ruiz Navarro. Ella es una maestra en artes visuales y filosofía. Es cofundadora y codirectora de Estereotipas, feminismo pop latinoamericano, al igual que de la organización feminista Las Viejas Verdes en Colombia. En su artículo nos hace una breve explicación sobre el por qué y cómo se dan los escenarios de acoso en los gremios, y en el cual expone que están basados en un sistema de poder desigual, lo que conlleva y potencia los espacios de acoso y violencia de género. Por otro lado, nos habla del scratch. Este surge en el año de 1995 por el colectivo Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio en la Argentina. Este colectivo buscaba crear conciencia pública sobre la impunidad en los crímenes cometidos por el Estado y la Junta Militar en este país. El colectivo Hijos puso en circulación todo aquello que sus opresores o victimarios habían querido mantener oculto. Esto también funcionó como una estrategia para recuperar la voz y validar el relato propio acerca de aquellos hechos. Más o menos como a finales de 1996, el colectivo comenzó con una serie de intervenciones en los vecindarios donde habitaban aquellos torturadores involucrados en las desapariciones. Estas intervenciones señalaban las casas, gritaban o
o escribían los nombres de los culpables en las calles y los increpaban de manera directa. Con esto también denunciaban la lentitud y poca eficacia de un sistema legal que los mantenía libres sin asumir las consecuencias de sus actos. Podemos rescatar dos maneras como el escrache realizado por hijos resultó efectivo. Lo primero es que permitió recuperar el relato de los crímenes por parte de quienes lo padecieron y superar el papel de víctimas pasivas. Por otro lado, también nos deja ver cómo en Latinoamérica esto empezó a surgir. Por ejemplo, en Perú se le conoce como roche, en Chile como funa y en Venezuela se usa para denunciar los abusos de representantes del gobierno. El escrache tiene como intención un impacto social, una forma de protesta, una estrategia de sanción. Ha cobrado mayor importancia gracias al trabajo de visibilización de las violencias de género que han hecho las feministas. Por otra parte, la denuncia pública es una herramienta para exponer hechos que requieren de la aplicación de la justicia. Es la necesidad de apelar a esta herramienta cuando el aparato legal y los mecanismos estatales les han fallado históricamente a sectores específicos de la población. Por otro lado, tenemos el sistema judicial. Este se enfoca en condenar a los victimarios, se basa en lo punitivo. Cabe resaltar que el agresor en la mayoría de los casos se siente amparado por este sistema judicial y su palabra tiene más peso cuando se tiene un prestigio profesional o político o social o académico. Es por eso que resaltamos que la rama judicial del Estado moderno es una forma de hacer justicia, pero no es la única. Hay otras justicias como la comunitaria o la feminista. Entonces, en este contexto es importante entender que el escrache sirve como una respuesta ante las violencias ejercidas contra las denunciantes. Tras contar una historia de violencia, se está haciendo un proceso de reparación emocional, en donde el diálogo y la contención es fundamental para lograr una experiencia sanadora. Al escrachar a alguien que lastimó, se está salvando la vida e integridad de las demás, ya que puede haber más víctimas que puedan caer en estas violencias. Es importante no presentar las denuncias con condescendencia a la víctima, sino como una mujer valiente que fue capaz de salir de ese círculo de violencia. También el escrache genera presión a las instituciones que ostentan la autoridad, es decir, este promueve que el sistema judicial agilice los procesos. Después del contexto y las definiciones que nos presenta Carito, nos parece clave compartir con ustedes algunos debates que hemos identificado, así como nuestras propias posiciones. El primer debate tendría que ver con la jerarquización de las violencias y el principio de proporcionalidad. Se plantea en este punto que no todo es lo mismo, que en los casos de violencias basadas en género hay grises y que en ese sentido habría que preguntarse si el escrache o las denuncias públicas aplican para todo, para casos, por ejemplo, de incumplimiento de acuerdos en una relación monogámica o de falta ética del cuidado en las relaciones sexoafectivas. Al respecto, nosotras reconocemos que no todo es lo mismo. Por ejemplo, en lo parlamentario no es lo mismo tener una persona de derecha en el poder que una de izquierda. Implica cosas distintas para las de abajo y para sus luchas. En ese sentido, entendemos que las violencias basadas en género son múltiples y que están relacionadas, pero también que hay diferencias entre las prácticas machistas y las violencias de género, entre la violencia simbólica y la violencia explícita, entre un acto violento y una práctica sistemática. Y esas diferencias y tipificaciones deben hacerse y es preciso nombrarlas con rigurosidad para no caer en ambigüedades y que se pueda avanzar pues en el proceso de verdad, de reparación y no repetición. Con lo anterior no queremos decir que unas violencias sean entre comillas más importantes que otras o que estén por encima de otras. La jerarquización desconoce que violencias como la psicológica causan un daño que muchas veces es más difícil de superar por su sistematicidad que una agresión física. Hay mujeres que, por ejemplo, han sido más violentadas por la manipulación emocional que por la violencia física y por eso cada caso debe ser leído desde su especificidad, reconociendo los daños y consecuencias de las violencias, siempre con una perspectiva de género, es decir, teniendo en cuenta las relaciones de poder asimétricas que nos condicionan. Finalmente, y frente a este debate, tenemos la cuestión de la proporcionalidad de las acciones que emprendemos para denunciar. Al respecto, pues nosotras estamos de acuerdo con lo que plantea Catalina Ruiz Navarro cuando dice que no podemos decirle a las mujeres cómo y cuándo pueden denunciar. Si una mujer escribe en Twitter sobre sus experiencias con el acoso o con una pareja sexoafectiva que la violentó, pues nosotras como feministas no podemos
podemos exigirle que no lo haga o que lo haga de cierta manera. Más bien, como sociedad, tenemos la responsabilidad de leer estas manifestaciones con sentido crítico, donde se supere la euforia de la sanción social, el amarillismo, el morbo, y nos cuestionemos más bien como sociedad y cuestionemos su estructura patriarcal y la normalización de las violencias basadas en género. Tenemos que trabajar para que cuando leamos una denuncia pública podamos darle su debida proporción, es decir, podamos identificar que se está denunciando a un hombre por su falta de ética del cuidado en las relaciones sexoafectivas y que eso no es otra cosa sino lo que se está denunciando. Lo que no quiere decir que no podamos hacer un análisis de lo que implica la normalización de estas prácticas y su relación con el sistema patriarcal. El siguiente debate que identificamos es el de las consecuencias que trae consigo el escrache o las denuncias públicas para las víctimas y para las personas que son denunciadas. En primer lugar, somos conscientes de que las denuncias y el escrache traen consigo la revictimización y la sobreexposición de las víctimas y que esta situación es responsabilidad de la sociedad y de las personas que hoy siguen poniendo en duda los relatos de las víctimas y siguen reproduciendo prejuicios machistas. En nuestro caso es muy doloroso y revictimizante tener que escuchar de personas que hacen parte de organizaciones sociales y políticas cosas como que hay intereses y oportunismos políticos de por medio, que son tensiones personales y de egos, que es una estrategia difamatoria, etcétera. Todas esas enunciaciones y prácticas machistas encubren a los agresores y causan daño a las compañeras que denuncian y a las compañeras que acompañan estas denuncias. Asimismo, hacen que nuestras organizaciones sean espacios inseguros y muy violentos para las compañeras mujeres y disidentes. Es clave entonces que podamos reconocer que denunciar no es fácil, no es cómodo, que es un proceso doloroso, que nadie quisiera estar en esa situación, pero que en la mayoría de los casos es la única alternativa para superar el silencio y la culpa, para no sentir vergüenza. Como diría Catalina Ruiz Navarro, la mayoría de las víctimas solo quiere poder decir en voz alta para no tener que seguir cargando el dolor en silencio. Por otro lado, están las consecuencias para las personas que son denunciadas. Al respecto, quisiéramos empezar diciendo que es un planteo ético el defender la idea de que las denuncias son consecuencias de las acciones violentas del agresor, y en ese sentido, las consecuencias de las denuncias no son culpa de las víctimas. Las denuncias son una respuesta a un hecho violento, surgen por una agresión y es una de las consecuencias posibles para el agresor. Es decir, si alguien violenta a otra persona, es posible que sea denunciada. Claro, este punto, hay dos preguntas que siempre se hacen y es ¿qué pasa si el denunciado por la sanción social es inducido a hacerse daño o a acabar con su vida? ¿Y qué pasa si las denuncias son falsas? Ante la primera pregunta, nosotras quisiéramos leer una cita del artículo de Catalina que presenta nuestra posición al respecto. La cita dice: el hecho de que algunos agresores no tengan las condiciones y herramientas para manejar el repudio social que despiertan sus actos, el hecho de que nosotros como sociedad no sepamos comportarnos cuando pedimos pan, circo y sangre, no es responsabilidad de las denunciantes. No podemos evadir nuestra responsabilidad como sociedad exigiéndole a las víctimas que vuelvan a quedarse calladas. Nosotros tenemos que ser capaces de hacer un repudio social sin poner en jaque la vida de nadie. Y ya frente al segundo cuestionamiento, es importante iniciar mencionando que no hay un registro de las denuncias falsas que se hacen por fuera de la rama judicial. Sin embargo, afirma Catalina Ruiz Navarro que según los indicadores en América Latina, el 98% de las denuncias que se presentan ante la justicia ordinaria son verdaderas. Además, volvemos a mencionar el argumento de que con las denuncias lo que entre comillas se ganan las víctimas es la revictimización y el estigma. Por tanto, no hay en general móviles para denunciar más allá de los propios procesos de reparación. Finalmente, si hay un caso entre muchos de una denuncia falsa, pues habría que hacer público la situación y señalar la denuncia como un acto reprochable. Y ya para terminar, frente a este debate, el tema de la sanción social se presenta pues en la medida en que se afirma que la vida de los agresores se acaba cuando se les hace la denuncia. Y bueno, al respecto nosotras podemos decir que por un momento simbólicamente puede verse afectada la vida del agresor. Sin embargo, no es tan claro que las denuncias tengan implicaciones directas en lo laboral, en lo social, en lo político, ya que hay círculos de contención que respaldan a los agresores
agresores y el sistema patriarcal también pues juega muchas veces a su favor, y además con el tiempo pues las denuncias se van olvidando. La cuestión aquí, el punto clave aquí es que las víctimas no pueden cargar con las consecuencias de las acciones de los agresores. Eso es supremamente injusto. Lo que sí deberían hacer los agresores es reconocer las violencias que ejercieron, pedir perdón y comprometerse a no seguir ejerciéndolas. Tal vez eso haría que la sociedad tuviera otras formas de evaluar la situación. El tercer y penúltimo debate que vamos a mencionar hace referencia a los derechos que pueden ser vulnerados con el escrache y las denuncias públicas. Básicamente lo que se dice es que es el derecho a la libertad de expresión, a la honra y el buen nombre, al debido proceso y a la presunción de inocencia. Al respecto, pues nosotras quisiéramos retomar lo expuesto por la abogada colombiana Alejandra Coll, quien en un debate dinamizado por La Silla Vacía plantea que las garantías procesales no se vulneran con las denuncias públicas, ya que no se está pidiendo que se condene al agresor sin un proceso judicial. También habría, digamos, una igualdad de armas en la medida en que la persona que es denunciada puede defenderse utilizando los mismos medios y hacer uso, digamos, de su derecho a la réplica. De hecho, en muchos casos, los agresores tienen más medios para hacerse escuchar y plantear su defensa. Asimismo, Alejandra plantea algo muy importante, y es que hacer una denuncia judicial implica tener unos recursos emocionales y económicos que muchas veces las víctimas no tienen, y por eso no podemos condenarlas al silencio. Ellas están en todo su derecho de contar lo que les pasó. Por el contrario, los hombres tienen más recursos emocionales y económicos para responder a las denuncias públicas, y por eso pues también acuden siempre a la justicia burguesa cuando se ven en peligro, ¿no? Esta justicia que además tiene una base patriarcal y que hace que sea más fácil para los hombres acceder a ella. Para finalizar con la exposición de los debates, vamos a referirnos al último, que tiene que ver con algunas de las críticas que hace la escritora colombiana Carolina Sanín al ejercicio de denunciar públicamente a alguien. Sanín plantea que con las denuncias se está alimentando el consumo de la mujer victimizada, en sus palabras, dándole de comer a un deseo de ver una y otra vez a la mujer victimizada, y que en ese sentido la sociedad lo único que soporta es a una mujer víctima y que es lo único que quiere consumir. Todo esto pues en el marco de hacer de la vida cotidiana un espectáculo para el consumo, y cuyo caso pues más emblemático fue el del feminicida O.J. Simpson y el cubrimiento pues que hacen del caso los medios estadounidenses. Al respecto, a nosotras nos parece que las organizaciones feministas deberíamos pensar en las formas como presentamos las denuncias, es decir, en poder construir textos en donde las mujeres que sufrieron las violencias presenten su voz y se reconozcan a sí mismas como mujeres valientes que lograron sobrevivir a círculos de violencia y a episodios traumáticos. Esto lo han hecho ya de hecho muchas mujeres, y al denunciar incluso anónimamente están haciendo uso de su capacidad de agencia, y las historias son contadas en sus términos. Su voz está puesta ahí. Frente al tema del espectáculo, la verdad es que esto pasa con otras situaciones que no solo tienen que ver con la violencia basada en género, y es una conversación que debemos dar como sociedad. El escrache y las denuncias ponen sobre la mesa el tema de las violencias y la opresión patriarcal, y deberíamos como sociedad avanzar en lecturas que superen el espectáculo y nos permitan revisarnos más profundamente. No es solamente culpa de las herramientas de denuncia lo que se hace con ellas o lo que hace con ella la sociedad, y ha sido gracias a esas herramientas que hoy estamos pensando y estamos debatiendo sobre la violencia que vivimos a diario las mujeres y las disidentes. Quisiéramos terminar estas reflexiones mencionando entonces algunos de los retos que tenemos como movimiento feminista frente a estas formas de denuncia. Lo primero es que es imperativo seguir construyendo eso que hemos llamado justicia feminista, cuyas bases deben ser la verdad, la reparación y la no repetición. Tenemos que reconocer que el escrache y las denuncias públicas son herramientas legítimas, pero no fines en sí mismas, que hay que volver la mirada sobre otras
herramientas que también hemos desarrollado y bueno, finalmente tenemos que preguntarnos en qué se va a basar nuestras garantías de no repetición. Por ahora, nosotras creemos que esas garantías las construimos organizándonos, encontrándonos para conversar y para aprender a cuidarnos entre nosotras mismas. Es imprescindible que sigamos potenciando esos procesos de sanación y acompañamiento que venimos haciendo desde tiempos remotos y también es imprescindible que sigamos haciendo todo el ruido posible para seguir desnormalizando la violencia hacia las mujeres y las disidentes. Sigamos entonces siendo esas voces disonantes que construyen un mundo feminista. Para esta semana nuestro recomendado es una colectiva llamada Yerbateras. Ellas son 4 mujeres que desde hace aproximadamente 6 años le han venido apostando a la lucha de nuestros cuerpos a través de la reivindicación del feminismo desde el autocuidado y el cocuidado. Es una colectiva que se ha encargado de reconocer la importancia de nuestras ancestras y toda la lucha que se ha gestado desde los diferentes feminismos en torno a la revitalización del saber ancestral y desde el uso medicinal, terapéutico, ritual y erótico de las plantas medicinales. A partir de los estudios y del trabajo colectivo que han generado desde todas estas plantas, ellas comienzan a trabajarle a los brebajes, hechizos, conjuros, baños, apañes y variados productos para sanar y consentir nuestros cuerpos, nuestra mente y nuestro espíritu. Esto como una primera línea de trabajo. Por otro lado, ellas también trabajan desde talleres para la formación yerbatera, los cuales buscan reconectar con nuestra ancestralidad y conocer todo el poder de las plantas para nuestro cuidado. Por otro lado, también queremos resaltar que el trabajo que ellas hacen es totalmente autogestionado, entonces les invitamos a que las conozcan. Desde la página de Facebook e Instagram las pueden encontrar como Yerbateras. Denle like y empiecen a conocer la magia de las plantas para sanar y potenciar nuestros cuerpos. Como mujeres en lucha, entendemos la importancia del cuerpo como primer territorio de rebeldía, de lucha, y desde allí buscamos diversas formas de reconocernos. Apoyemos esta iniciativa y retomemos esa conciencia histórica de lo natural para nuestro cuidado y el cuidado de lo que nos rodea. Disonantes. Podcast feminista.